Buenos días, profesor Dr. Nelson Carrelló, profesores invitados, compañeros y público en general. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al profesor Nelson Carrelló por darnos la oportunidad de la realización de este foro académico, que no solamente va a ser de provecho para nosotros los estudiantes, sino que para todos los presentes algo nos vamos a llevar a casa. ¿Quién es el consumidor bancario? Desde la doctrina, el consumidor bancario se define como aquella persona natural o jurídica la cual adquiera o utilice productos o servicios financieros otorgados por una entidad bancaria. Esto para suplir necesidades comerciales, personales o profesionales, y sin pertenecer al sistema financiero. ¿A qué me refiero con que no pertenece al sistema financiero? Esta figura representa el usuario final de los servicios financieros, debido a la relación asimétrica que existe en comparación al consumidor bancario y a la entidad bancaria, porque esta última tiene como ventaja información técnica, legal y los conocimientos adquiridos, los cuales el consumidor bancario no obtiene. Aquí la importancia de la protección al consumidor bancario, debido a que la gran mayoría de los contratos emitidos por las entidades bancarias son de carácter de adhesión, es decir, que son prescritos por el banco y no están sujetos a cambio. Es debido a esto que el consumidor bancario tiene que tener un mecanismo para su protección. Aquí es donde el ordenamiento jurídico panameño entra en lugar. Tenemos la Ley 45 del 31 de octubre del 2007, conocida como la Ley de Protección al Consumidor. A su vez, en los derechos de los clientes bancarios, el artículo 194 de la Ley Bancaria. Y por último, las normativas específicas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que actúa como ente regulador y fiscalizador de las entidades bancarias de la República. Nosotros como consumidores bancarios sabemos que tenemos derechos, sin embargo no conocemos cuáles son. El derecho a la información clara, veraz y oportuna. Este derecho es fundamental debido a que nosotros los consumidores bancarios tenemos que saber información esencial para poder llegar a tomar decisiones correctas basadas en la razón e en la información. Esto debido a que una mala decisión nos puede llegar a afectar en un futuro o de manera inmediata. La información que las entidades bancarias tienen que otorgarle a los consumidores se basa en información como el antes, durante y después de la operación bancaria, el costo de la operación bancaria, del contrato, la fecha de vencimiento, si está sujeta a cambios o a riesgos. Mediante el artículo 35, numeral 2 de la Ley 45 del 31 de octubre del 2007, se afirma este derecho que tienen los consumidores bancarios. Derecho a la educación financiera. Es crucial para los ciudadanos panameños adentrarse a la cultura financiera, debido a que hoy en día existen muchos casos en que, debido a la falta de información, se adhieren a un contrato del cual no tienen conocimiento. En este caso, Panamá ha sido uno de los precursores, debido a la Estrategia Nacional de Educación Financiera, conocida como la ENEF, que es apoyada por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia del Mercado de Valores. Esta tiene como objetivo ofrecer contenido claro, contenido confiable y contenido inclusivo, el cual se encarga de, mediante videos, mediante cápsulas informativas o mediante guías, de tocar temas como el ahorro, como los préstamos, como las tarjetas de crédito, como los presupuestos y los emprendimientos. Un ejemplo de esto sería el programa liderado por la Superintendencia de Bancos, conocido como Tu Balboa Consentido. Si uno ingresa a la interfaz de la página web, uno se puede llegar a dar cuenta que es algo sencillo, es amigable y es confiable, lo cual para personas las cuales no tienen conocimiento amplio sobre los temas bancarios, estos los invitan a adentrarse más, porque tiene una didáctica la cual es muy amigable. Mediante la Ley 374 del 3 de marzo de 2023 se estableció de manera obligatoria la enseñanza de la educación financiera, tanto para centros educativos oficiales como particulares, esto grado de primaria y secundaria.
Derecho a la protección de los datos personales. Mediante la Ley 81 del 2019 se establece que cada uno de los proveedores, o en este caso las entidades bancarias, tiene por obligación que respetar nuestro derecho a la protección de los datos personales. Todos sabemos qué son los datos personales. Es la información la cual permite identificarnos. Llámese nuestro nombre, nuestro número de cédula o pasaporte, número telefónico, nuestro domicilio o nuestro correo electrónico. Por ello es que el titular de derecho tiene estos derechos conocidos como ARCOP. ARCOP es un acrónimo a los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. El derecho de acceso significa que cada uno de los consumidores bancarios tiene el derecho a saber quién está utilizando sus datos personales y con qué propósito. En la rectificación se basa en solicitar la corrección de datos incorrectos, datos incompletos, falsos o simplemente información irrelevante. Igualmente tenemos el derecho a la cancelación, que se basa en solicitar la eliminación de los datos personales cuando sentimos que ya han sido utilizados para cumplir su propósito. La oposición. Tenemos toda prerrogativa de negarnos a otorgar nuestros datos personales. Nadie nos está obligando. Ya cuenta en facultad nuestra. Y por último, la portabilidad, que se basa en obtener una copia de sus datos en un formato estructurado, genérico y común, que permita su transmisión a otras entidades o a otro responsable. Derecho a la no discriminación y al trato digno. Los consumidores bancarios en Panamá tienen derecho a ser tratados de manera igualitaria, sin ser discriminados por su color de piel, por su raza, orientación sexual, ideología política o religión. Esto está previsto así en el artículo 36, llamado Obligaciones del proveedor, especialmente el numeral 16 de la Ley 45 del 2007. También podríamos agregar la Ley 134 del 2013, que establece la equiparación económica para las personas con discapacidad. Esto buscando la garantía de la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación. Obligaciones de las entidades bancarias. La transparencia contractual y claridad de la publicidad. La transparencia de los bancos es una obligación fundamental debido a que esto no solamente las fundamenta siguiendo las normativas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, sino que es un pilar fundamental a la hora de establecer una relación con el cliente. La Superintendencia de Bancos de Panamá exige que los bancos adopten políticas de comunicación y que las publicidades que emitan no sean falsas. ¿En qué sentido? En que no se creen falsas expectativas para los clientes. Esto está previsto así en la Ley 45 del 2007, en su artículo 36, que obliga al proveedor, obliga al proveedor a otorgar información clara, transparente, y a su vez, mediante el artículo 193 de la Ley Bancaria, prohíbe la utilización de publicidad engañosa, pide la claridad en esta publicidad. También podríamos agregar el acuerdo número 1 del 4 de enero de 2011, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual busca que todos los servicios y productos emitidos por las entidades bancarias sean y contengan información transparente y esta sea remitida correctamente al consumidor bancario. Asesoría adecuada y deber de diligencia. Principio KYC. El principio KYC, Know Your Customer, se traduce al español como conozca a su cliente. Es una obligación legal la cual las entidades bancarias tienen que seguir porque esta tiene como propósito final evitar que mediante ellas mismas se continúe con la financiación de los delitos financieros. Un ejemplo de esto sería la evasión fiscal, el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo. Además, se busca que la información que las entidades bancarias correspondan sea información como el origen de los ingresos del consumidor, su actividad económica y a su vez su perfil de riesgo. Este no es el único deber que tienen las entidades bancarias en este punto, sino que también tienen el deber de diligencia, que este se basa en conocer debidamente
al consumidor bancario y su perfil, basándose en sus necesidades. Porque pongámonos en un ejemplo. Nosotros somos consumidores bancarios que por primera vez vamos a crear una cuenta bancaria, vamos a sacar una cuenta bancaria. Y el funcionario que nos está atendiendo comienza a ofrecernos préstamos sobre hogares, sobre automóviles, o incluso nos empieza a recomendar a realizar inversiones en el extranjero, cuando nosotros no tenemos conocimiento alguno sobre esto, porque apenas estamos realizando nuestra primera cuenta bancaria. Allí es donde falla con su deber de diligencia. Sistemas de atención de reclamos y resolución de conflictos. Mediante el artículo 206 de la Ley Bancaria se establece que cada una de las entidades bancarias que cuenten con licencia general tienen por obligación que tener un sistema administrativo que se encargue de la escucha y la resolución de conflictos. Este sistema es denominado como el sistema de atención de reclamos. Y cada entidad bancaria tiene por obligación que facilitar el proceso a los consumidores, ya sea en su sitio físico, indicándoles de manera sencilla cuál es la ubicación de este, e igualmente implementando líneas telefónicas, correos electrónicos y espacios en sus sitios web. Esto se puede prever mediante el Acuerdo 206 del Decreto Ley número 9 de 1998, la Ley Bancaria, y a su vez la Superintendencia de Bancos de Panamá emitió dos acuerdos los cuales establecen el procedimiento. Primero, el Acuerdo número 1 del 2008, el cual establece el procedimiento en la propia entidad bancaria, y el Acuerdo número 3 del mismo año, que establece el procedimiento dentro de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Cumplimiento de la normativa financiera. Las entidades bancarias están obligadas a cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como por los estándares internacionales de supervisión financiera. Estas obligaciones se basan tanto en la solvencia, liquidez, gestión de riesgo, auditorías internas y externas y prevención de delitos financieros. El cumplimiento normativo no solo se basa en proteger al consumidor bancario, sino que también se basa en mantener un sistema financiero justo y un sistema financiero ordenado. Porque si no se siguen las normativas de un ente regulador, el sistema financiero panameño sería un desorden. Algunas de las obligaciones que tienen los bancos es someterse a inspecciones y auditorías regulares y mantener las políticas internas del cumplimiento. A su vez, a realizar reportes periódicos a la Superintendencia de Bancos de Panamá. Estas obligaciones se fundamentan principalmente en la ley bancaria y en los complementos establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá. En estos podríamos agregar el Código de Ética Bancaria y las diversas guías de integridad. Nosotros tenemos que conocer los mecanismos para poder realizar estos reclamos, en tal caso de que nuestros derechos no sean cumplidos. Primeramente se realiza un reclamo ante la propia entidad bancaria. Esto, según lo establecido en el artículo 206 de la ley bancaria, establece que dentro de la entidad bancaria se tiene que realizar en el sistema de atención de reclamos, valga la redundancia, el reclamo. El procedimiento se basa en dirigirse a la entidad bancaria con la cual existe la discrepancia en base a sus productos o servicios previamente adquiridos. Y esta se tiene que presentar un reclamo formalmente escrito al sistema de atención de reclamos. El sistema de atención de reclamos de la entidad bancaria va a tener un plazo de 30 días calendario para emitir una respuesta. En tal caso que no se emita esta respuesta, o en tal caso que uno no quede conforme, acude a la Superintendencia de Bancos de Panamá. La principal condición para atender a la Superintendencia de Bancos de Panamá, como ya mencioné, es anteriormente haber acudido a la entidad bancaria con la cual se tuvo el problema. ¿Cuáles son las condiciones para poder realizar un reclamo en la Superintendencia de Bancos de Panamá? En primer lugar, si la entidad bancaria en el plazo de los 30 días no emitió respuesta alguna, el consumidor bancario tiene total derecho de los 30 días pasados, tiene 30 días para acudir a la Superintendencia de Bancos de Panamá y emitir su reclamo. El otro método
es que en caso que la entidad bancaria sí se haya pronunciado, sin embargo, el consumidor no se sienta satisfecho con la respuesta otorgada por la entidad bancaria o simplemente no se haya resuelto el conflicto, el consumidor bancario va a tener la potestad de un plazo de 30 días desde la respuesta de la entidad bancaria para acudir a la Superintendencia de Bancos de Panamá. Existen dos mecanismos para poder hacer el reclamo en la Superintendencia de Bancos de Panamá, de manera virtual y de manera presencial. Si se realiza de manera virtual, se realiza mediante el sitio web de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Se ingresa al servicio de atención al cliente bancario, específicamente al área de reclamos. Es importante que mediante la realización de este reclamo de manera virtual se tome en cuenta el usuario y la contraseña, porque debido a estos dos datos personales es que nosotros podemos acudir a la información del reclamo y, si es necesario, agregar nuevas pruebas o en tal caso de que querramos saber cuál es el procedimiento del reclamo. Por el otro lado, de manera presencial, se realiza con anterioridad se tiene que agendar con anterioridad una cita a la Superintendencia de Bancos de Panamá. Esto debido a que se busca realizar una atención personalizada para el cliente bancario. Estas agendas se pueden realizar mediante el sitio web de la Superintendencia de Bancos de Panamá o se puede acudir a su sucursal. Si el consumidor bancario es persona natural, se tienen que adjuntar los siguientes documentos para la realización del reclamo. En primer lugar, una copia del reclamo emitido a la entidad bancaria. Este tiene que incluir que fue dirigido al sistema de atención de reclamos, una firma del reclamante y a su vez tiene que incluir el sello de recibido de la entidad bancaria. Siguiente, si la entidad bancaria emitió respuesta, se tiene que remitir una copia de esta respuesta. Se tiene que dirigir de igual forma una nota de reclamo dirigida a la gerencia del servicio de atención al cliente de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual detalle como mínimo el nombre del reclamante, la identificación personal, ya sea mediante número de cédula o de pasaporte, el nombre del banco con el que se está presentando la reclamación, los productos o servicios del cual se está reclamando, el precio totalitario o el monto reclamado. Recordemos que según el artículo 208 de la ley bancaria, la Superintendencia de Bancos pierde competencia si el monto pasa de $20.000. En tal caso que pase de $20.000, el reclamo iría a un tribunal de justicia. De igual forma, se tiene que remitir una cédula o pasaporte vigente. Y si está siendo representado por un tercero, llámese un abogado, se tiene que presentar una copia del poder formal o la nota de autorización. Esta tiene que contar con las generales del representante y del representado. De igual forma, cualquier otro documento que sirva de prueba para sustentar su reclamo, en especial la copia del contrato y el estado de cuenta. La Superintendencia de Panamá, según el artículo 7 del acuerdo número 3 del 2008, va a contar con un plazo de 5 días para emitir su respuesta. Respuesta si va a aceptar, si es necesario corregir o si va a rechazar o declinar el reclamo. Aceptado el reclamo, este se notificará a las partes, sus representantes o apoderados. Una vez se han emitido las notificaciones tanto a la entidad bancaria como al consumidor, van a existir 4 etapas. Primera etapa, admisión y traslado. Mediante el artículo 8 del acuerdo 3 del 2008, en esta etapa la Superintendencia de Bancos va a poder aceptar, solicitar, corregir o rechazar el reclamo. Si el reclamo es acogido, este es presentado a la entidad bancaria, la notificación. Etapa número 2, la apertura de pruebas. Mediante el artículo 9 del acuerdo número 3 del 2008, las partes van a proceder a emitir sus pruebas, tanto la entidad bancaria como el consumidor. Etapa número 3, admisión o rechazo de pruebas, o la solicitud de nuevas pruebas y alegatos.
Tanto la entidad bancaria como el consumidor van a tener un plazo de 3 días para presentar sus alegatos. Y por último, la etapa 4, resolución final. La Superintendencia de Bancos emitirá una resolución final. Según el artículo 11 del Acuerdo número 3 del 2008, tienen un plazo máximo de 60 días. Sin embargo, acudiendo a la Superintendencia de Bancos y realizando la pregunta, se nos fue confirmado que no siempre es así, sino que hay momentos en que este reclamo para dar una resolución final puede pasarse hasta más de un año. Esto debido a que no todos los reclamos son iguales. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es un placer para mí formar parte, realmente es grato formar parte de este proyecto, no solo de investigación, sino de razonamiento que han llevado a cabo los estudiantes del primero B diurno con el profesor Nelson Carreño. El doctor Carreño es una persona muy modesta, pero yo quiero decirlo, no es la primera vez. Ya son varios los años desarrollando este seminario, este foro que fomenta la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los lleva fuera del aula a ser protagonistas, a desempeñar un rol activo en la consecución de su formación. Así que, aunque él es muy modesto, hay que decirlo para que todos nuestros invitados lo sepan. Y extiendo un saludo a quien yo considero la máxima autoridad doctrinalmente y por su experiencia en la magistratura, el doctor Luis Camargo, que es un referente en el derecho de consumo. Y para él yo pido un aplauso, porque no todos los días, dentro de su apretada agenda, contamos pues con un conocedor como lo es el doctor Camargo en materia de contratos de adhesión. Vamos a entrar en materia de inmediato. Nuestra comunicación se intitula las cláusulas abusivas en el marco del régimen de protección al consumidor bancario. Un tema complejo, pero en donde voy a intentar ser lo más pragmática posible desde el punto de vista práctico, sin tanta teorización. Es un tema importante porque nos atañe no solamente a nosotros los abogados, sino en nuestra vida cotidiana. Somos consumidores, somos uno de los mayores actores del mercado bancario. Hoy vamos a hablar sobre la particularidad de la cláusula abusiva. Y no es un tema novedoso la referencia al contrato de adhesión. La noción contrato de adhesión surge en Francia con el pensamiento de Raymond Salley, y los lineamientos y el contenido de ese concepto que fue preconizado, promovido por Raymond Salley, va a ser desarrollado por René Democ. Pero no solamente para hacer referencia a la principal característica de un contrato de adhesión, que es la relación asimétrica, el desequilibrio que siempre existirá entre el empresario, el comerciante, o podemos llamarle el proveedor, frente a una persona que manifiesta su voluntad, pero la manifiesta por adhesión, por necesidad. Entonces, partiendo de la base de que la caracterización principal de una relación entre un empresario, en este caso la banca, el banco, y el consumidor es una relación que no es paritaria, el advenimiento de la noción cláusulas abusivas tuvo por objeto despertar al juez para advertirle sobre el riesgo de incorporar en el contrato cláusulas que en su contenido beneficiaran al proveedor y que fueran nocivas para esa persona que no tiene un conocimiento técnico sobre cláusulas en las cuales con frecuencia nosotros vemos ambigüedad, vemos una redacción ininteligible, vemos una cláusula oscura, vemos a veces una letra chica que genera confusión y donde por la premura, por la urgencia, por la necesidad del consumidor de adquirir ese producto que va desde una cuenta
de banco, una cuenta de depósito, hasta un producto, una hipoteca, un crédito, muchas veces no toma el tiempo de leer cada una de las cláusulas del contrato. Lo importante es comprender que dentro del plexo normativo, del régimen normativo que contempla el derecho positivo panameño, siempre vamos a estar en presencia del denominado principio indubio pro consumatore. Pero sobre todo, antes de entrar en materia, ¿cómo identificar una cláusula abusiva en un contrato de consumo bancario? Tenemos que comprender que siempre se erigirá desde la jurisprudencia el denominado orden público de protección. Pues a través de la intervención normativa que ha hecho el Estado panameño, en primera línea en la Ley 45 del 2007, la Ley 45 de 31 de octubre del 2007, que es la Ley de Protección a los Consumidores, y el texto único de la Ley Bancaria, el Decreto Ley 9 de 1998, tenemos un marco normativo en el cual se logra un intervencionismo estatal para garantizar la protección a la parte débil del contrato, en este caso el consumidor bancario. Así pues, que dentro de los lineamientos que nosotros podemos identificar para un correcto tratamiento e interpretación de esas cláusulas abusivas, tenemos que partir de una protección constitucional. Nosotros no podemos abordar directamente estas dos leyes especiales sin comprender que nuestra Carta Magna, en el artículo 49, nuestro legislador constitucional ha dicho claramente, y me permito citarlo como un principio programático del derecho positivo panameño, que toda persona tiene derecho a obtener bienes y servicios de calidad. Toda persona tiene que obtener información veraz, completa y clara en el marco de la adquisición de bienes y la contratación de servicios, garantizando, dice el legislador constitucional, la libre elección por parte de la persona y las condiciones de un trato justo y equitativo. Así que es importante comprender el sustrato profundo de la protección al consumidor en nuestro ordenamiento jurídico, que tiene un sustrato constitucional. De manera que se trata de dos normas especiales, he dicho, la Ley 45 del 31 de octubre del 2007 y el texto único de la Ley Bancaria, que tienen no solamente un rol correctivo, sino preventivo desde el punto de vista, pues, de los bancos, que a nuestro juicio están en la mejor posición de generar esa confianza en el público acerca de su credibilidad en los productos que ofrecen a la población, y por otro lado un rol correctivo desde la sanción a las prácticas inadecuadas y contra derecho en que incurren los bancos desde el punto de vista de la predisposición unilateral de estas cláusulas, que deben ser medidas a través de la jurisprudencia y la normativa vigente. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a definir una cláusula abusiva es una cláusula que tiene ausencia de ciertos puntos. No es una cláusula en su redacción clara, terminante, precisa, sino que ha sido ella redactada unilateralmente para incrementar desproporcionalmente esa asimetría entre el banco y el consumidor bancario. Así que es posible identificar dos modalidades de cláusulas abusivas en el marco primero de la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, sin perjuicio de la normativa bancaria, para nosotros determinar que cuando nosotros estamos frente a una cláusula abusiva, el efecto será la declaratoria de nulidad absoluta o, en su caso, de nulidad relativa. Vamos a hacer una revisión de la Ley 45. En sede de protección al derecho de los consumidores, el artículo 40 de la Ley 45 del 2007 establece la nulidad de toda cláusula que genere la renuncia de los derechos del consumidor, o de toda cláusula
que genere una disminución de las prerrogativas que esa ley especial le brinda al individuo. Por ejemplo, vamos a ver enseguida cláusulas donde la persona renuncia a su derecho de cerrar una cuenta bancaria, o una cláusula donde la persona renuncia a los derechos de utilizar los mecanismos procesales para la defensa de sus intereses. De igual forma, se establece dentro del espíritu de la Ley 45 del 2007 la necesidad del examen de las cláusulas abusivas, estableciendo de manera imperativa la necesidad de una copia para la autoridad competente de todos los contratos que se celebran con los clientes en cada banco que estén a disposición, pues, de la autoridad. Cuando nosotros estamos en presencia de una cláusula que puede ser calificada conforme a la ley por el juez como una cláusula con nulidad absoluta. En primer lugar, cuando se trata de una redacción que restringe los derechos o las prerrogativas que esta ley especial le da a la parte cocontratante, en este caso al consumidor, a veces no restringen, sino que también favorecen excesivamente a la parte que propició esa cláusula. Y aquí es importante destacar que la jurisprudencia panameña ha invocado ya en varios fallos el denominado principio contrapreferente, que es un principio según el cual quien propició esa cláusula abusiva para beneficiarse no puede ser amparado en base a ella, sino que toda interpretación debe darse pro consumatore, en favor de la parte débil y no de quien propició esa redacción oscura o ambigua o ininteligible para el consumidor. Otro ejemplo de una cláusula que puede ser calificada como abusiva y que genera la necesidad de demandar su nulidad absoluta es una cláusula que exonere o limite la responsabilidad del banco frente al cliente por cualquier tipo de incumplimiento, o cláusulas que faculten al banco para rescindir unilateralmente el contrato o para unilateralmente modificar condiciones que fueron establecidas por las partes, donde ciertamente hay ausencia de libertad negocial, pero que fue un contrato estándar con cláusulas, con condiciones generales y condiciones particulares, pero que la persona manifestó en base a ese texto su voluntad. Entonces, cualquier alteración unilateral debe ser calificada como nula. También se consideran nulas de nulidad absoluta las cláusulas que obliguen al consumidor adherente a renunciar anticipadamente a cualquier ventaja que derive del contrato o renunciar a las acciones procesales que le confiere esta ley especial a la persona. Es importante entender algo. Cuando nosotros hablamos de una cláusula abusiva que es calificada como nula, de nulidad absoluta, es que nunca tuvo efecto, nunca nació a la vida jurídica. Y es importante, como siempre les señalo a mis estudiantes, la diferencia entre invalidez y ineficacia. En este caso, la cláusula es inválida, es decir, que es una cláusula que no se ajusta a los requerimientos mínimos que establece la ley especial para garantizar la protección a los consumidores, ¿ok? Y otra cosa es la ineficacia, que es consecuencia directa, que es que no se va a alcanzar el efecto jurídico deseado por las partes contratantes. En este caso, satisfacer la necesidad que tiene la persona a través de la celebración de ese contrato. No sabemos si es una hipoteca, un préstamo o cualquier otra modalidad de producto en banca de consumo. Entonces, invalidez y eficacia no es lo mismo, pero en todo caso van a ser uno de los efectos de la declaratoria de esa cláusula como abusiva. Por otro lado, estas son pues las causas de nulidad absoluta en el artículo 74 de la Ley 45 del 2007, Ley de Protección a los Consumidores,
Pero encontraremos otras circunstancias donde no hablamos de nulidad absoluta, sino de nulidad relativa, que son causas igualmente importantes y que enumera nuestro legislador en el artículo 75 de la Ley 45. En concreto, se puede declarar una cláusula nula de nulidad relativa cuando son cláusulas que confieren al otorgante o proveedor, en este caso al banco, plazos desproporcionados para cumplir sus obligaciones como cocontratante o para, por ejemplo, pagar las obligaciones, plazos desproporcionados, plazos pocos precisos en la redacción de las cláusulas pueden ser objeto pues de la aplicación de nulidad relativa cuando confieran al otorgante proveedor un plazo de mora totalmente desproporcionado, insuficientemente indeterminado, de manera que el consumidor, que no es un especialista en temas bancarios, no lo va a comprender. Así que dentro de esas diversas hipótesis que plantea nuestra ley, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cualquiera de esos dos extremos siempre buscarán favorecer excesivamente al proveedor o agente bancario. Son cláusulas que muchas veces están ahí, pero su redacción es poco transparente, pasan inadvertidas por el consumidor y se propicia ese lenguaje confuso para que la persona prácticamente no identifique esa cláusula abusiva. Dentro de las prácticas abusivas también que más observamos es cuando en esa cláusula se establece que el banco puede debitar sumas de dinero. Por ejemplo, si usted tiene dos cuentas de ahorro, pero tiene un crédito también con ese banco, una obligación crediticia, a la que usted no ha hecho frente por las razones que sea, el banco unilateralmente y sin informarle toma de esa cuenta de ahorro y empieza a debitar, y usted dice, voy a ver el balance, por ejemplo, en mi banca en línea y aquí falta dinero, pero es que yo no he dado mi autorización para que a mí me debiten esa suma. Lo otro, en el tema de las tarjetas de crédito, donde ya hay un precedente importante en la jurisprudencia panameña en cuanto a los plazos, la desproporcionalidad en el cálculo de las tasas de interés, que no se le informa a suficiencia al consumidor bancario. Otro tema interesantísimo dentro de la banca de consumo, que podemos observar incluso a través de pronunciamientos en derecho comparado, son las denominadas cláusulas de indexación, que son cláusulas de escala móvil para, dentro del mecanismo contractual, contrarrestar los efectos de la inflación conforme va variando el mercado. Pero entonces, ¿qué resulta? Que a mí me están variando las tasas, los intereses de manera totalmente excesiva, desproporcionada y sobre todo favoreciendo al banco a efectos de incrementar esa vulneración al consumidor. Entonces, en definitiva, cuando nosotros hablamos de cláusulas abusivas, son cláusulas que se enmarcan no solamente desde una redacción confusa, ambigua, ininteligible, sino que ellas generan como consecuencia la invocación de su nulidad absoluta o relativa en el marco del artículo 74 y 75 de la Ley 45 del 2007, Ley de Protección a los Consumidores. Pero de otro lado tenemos el texto único de la ley bancaria, que es el decreto ley 9 de 26 de febrero de 1998, que dedica esta ley bancaria el título sexto exclusivamente al consumidor bancario en Panamá. Y establece en el artículo 198 que estamos frente a normas especiales, lo que vemos en el salón de clase, una lex specialis derogat legis generali. Esta es una ley específicamente creada para el ámbito del derecho bancario, pero que dedica por su importancia un acápite a la labor de la superintendencia de bancos, que velará privativamente por el cumplimiento de lo dispuesto en este título sexto del decreto ley 9. Por razón de la naturaleza bancaria, estamos frente a contratos muy complejos, contratos de adhesión, pero donde el legislador
ha establecido las diferentes obligaciones de los bancos y los derechos de los consumidores bancarios. Pero dentro de todas las obligaciones que tiene un banco, en el contexto de nuestra comunicación en esta mañana, la más importante a nuestro juicio es la provisión de información suficiente, la entrega de una copia del contrato, el acompañamiento al cliente, al usuario del servicio bancario, para que él decida si contrata o no, si desiste pues de llevar adelante esa relación contractual, y que de manera diligente y eficiente se le brinden contratos con una redacción lo más clara posible para que el consumidor conozca cuáles son sus obligaciones y sus derechos dentro del marco de un contrato escrito. Así pues, en concreto, en esta ley, en el artículo 200 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero del 98, el texto único de la ley bancaria, se establece el deber de información. Y entre otras cosas, ese artículo de la ley bancaria hace referencia a la ley 45 del 2007, ley de protección a los consumidores, y por ejemplo nos dice que en el contexto práctico nosotros podemos encontrar contratos donde hay un espacio en blanco que puede ser completado más adelante por el proveedor. Un contrato en esas condiciones no puede ser válido. La ley es clara. A la luz de que un contrato con espacios en blanco que pueda generar esa potencialidad de ser completado debe ser un contrato nulo. También, siempre dentro de las obligaciones del banco, encontramos manifestarle cuál es la naturaleza del producto que en concreto usted está adquiriendo frente al banco. ¿Cuál es, por ejemplo, en materia de crédito, el monto total de la deuda? ¿Cuáles son los plazos para pagar la deuda? ¿Cuáles son los plazos de interés dentro del clausulado? ¿Cuál es el método de cálculo efectivo de las tasas de interés que a mí se me van a aplicar como consumidor bancario? Una muy importante: tiene que dejarse constancia de cuáles son los plazos de reclamo que yo tengo frente a cualquier insatisfacción, es decir, donde yo como consumidor, conforme a la ley, perciba que se están vulnerando mis derechos. Es una información que se me tiene que proporcionar dentro del denominado derecho procesal de los consumidores. Y también otra obligación importante, por ejemplo, cuando usted está contratando o por ejemplo está adquiriendo un préstamo, ¿cuál es la evolución de la gestión que yo estoy llevando a cabo? Esas son pues obligaciones dentro de el entramado de la ley más importante de cara a identificar cuándo en el mismo contrato o documento preelaborado puede estar usted en presencia de una cláusula abusiva. Esto en cuanto al artículo 200. Luego, el mismo texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero del 98, Ley Bancaria en Panamá, establece en el artículo 201, que hay que leer concomitantemente con la Ley 45, el régimen de la nulidad de cláusulas en los contratos de adhesión. Y en el 202 establece cuál es el alcance y la interpretación. El texto único de la ley bancaria dice que el alcance y la interpretación del artículo 74 de la ley 45, que establece la nulidad absoluta, debe ser la siguiente. O sea, el mismo legislador brinda las pautas para el juzgador. Primero, en el artículo 202, el carácter abusivo y por ende la nulidad absoluta de una cláusula contractual en un contrato de adhesión de naturaleza bancaria debe interpretarse de acuerdo a la naturaleza específica del tipo de contrato que se está celebrando, tomar en cuenta el juzgador cuando va a dar un pronunciamiento sobre si esa cláusula es nula o no, cuáles son las características que rodean esa contratación, todas las circunstancias que rodean el acto o negocio jurídico. Y también es importante señalar que las cláusulas a veces no se pueden ver de forma aislada.
Puede ser que esa cláusula sea nula, pero hay que leer todo el contrato en su contexto para determinar pues si existe o no una cláusula abusiva y establecer una relación coherente. Otro tema que establece interesante el artículo 202 del texto único de la ley bancaria son las fluctuaciones de los precios. Las fluctuaciones de los precios de los denominados productos financieros, si no se han pactado y se están aplicando de forma arbitraria o excesivamente favoreciendo al agente bancario, también podemos estar en presencia de nulidad. No se considerarán nulas, por ejemplo, dice la ley bancaria, las cláusulas que permitan al consumidor bancario la renuncia al domicilio, si usted quiere renunciar a ciertos trámites del proceso, si usted quiere renunciar a las notificaciones personales. Sin embargo, hay derechos básicos, mínimos, excluyentes que en la ley 45 sí usted no puede renunciar porque se trata de un orden público de protección, es decir, que es la manera en la que el Estado salvaguarda sus intereses. Y una gran pregunta aquí en todo este tema que hoy nos ocupa es, por ejemplo, si la superintendencia se puede pronunciar acerca de una cláusula abusiva. Y lo cierto es que no, esto está reservado para los tribunales de justicia. Esto se le encomienda al juzgador conforme a la aplicación de estas dos leyes especiales, determinar en cada caso concreto si la cláusula es abusiva o no. Incluso, hay que ser muy enfáticos en esto. Nosotros tenemos la modernización del derecho de consumo, es decir, el advenimiento de los mecanismos de resolución de conflictos, los métodos alternos de resolución de conflictos como el arbitraje, pero en ese caso tampoco se puede delegar en un tercero la determinación específicamente de una cláusula abusiva. El método alterno de solución de conflictos se aplica, pero en este tema el legislador ha sido bastante restrictivo precisamente para garantizar, de acuerdo al artículo 124 de la ley 45 del 2007, que se le encomiende a los juzgados de circuito civil y también pues la tarea jurisdiccional que se le ha encomendado al Tercer Tribunal de Justicia de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor para pronunciarse sobre cláusulas que tienen esta caracterización que afecta a los consumidores. Panamá ha tenido una notable evolución y fortalecimiento jurisprudencial en torno a el régimen de protección a los consumidores. Por ejemplo, en sentencia de 27 de noviembre del 2003, la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció que la oscuridad, confusión de una cláusula no puede beneficiar a la parte que ocasionó esa oscuridad en detrimento del consumidor y que prevalecen las cláusulas particulares sobre las condiciones generales o predispuestas para garantizar la protección a los consumidores. De manera que, bien dicen, un consumidor informado tiene poder. El rol de la Superintendencia de Bancos es decisivo para vigilar el proceder de los bancos en nuestro país, el apego a la legalidad y al respeto de uno de los baluartes más importantes, que es el ámbito del consumo. De igual forma, la Autoridad de Protección a los Consumidores, ACODECO, cuenta con abogados especialistas y constantemente está brindando capacitación para que el pueblo panameño pues conozca cuáles son sus derechos. Pero somos nosotros quienes tenemos la llave siempre de mantenernos informados y, sobre todo, en la medida de lo posible, buscar asesoramiento cada vez que por razones de necesidad contratamos un servicio bancario. Así que el tema de las cláusulas abusivas en concreto es un tema relevante desde el punto de vista práctico, y agradecemos el espacio que nos ha brindado el Grupo Primero B Diurno para brindar pues estas consideraciones en este importante evento. Muchísimas gracias.